Ejercicio número 1, fracción molar. Una solución contiene 5.8 gramos de cloruro de sodio, NaCl, y 100 gramos de agua. Determina la fracción molar del agua y de la sal. Entonces hay dos preguntas que hay que hacer: la fracción molar del agua y de la sal. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta son los datos del problema. Y entonces aquí tenemos el cloruro de sodio, es el soluto. El soluto tenemos que una masa de 5.8 gramos de NaCl. Y tenemos un solvente, en este caso el solvente tiene 100 gramos de agua. El solvente es el agua. Como nos piden hallar en la fracción molar del agua y de la sal, vamos a empezar allá. Entonces, primero conocer el concepto de fracción molar. Se representan por la letra X. Si quiero hallar de la sal, entonces fracción molar del soluto va a ser igual al número de moles del soluto sobre el número de moles del soluto más el número de moles del solvente, donde n es el número de moles. Significa entonces que para poder hallar la fracción molar del soluto necesito conocer el número de moles. Entonces podemos hallar el número de moles con un factor de conversión o con una formulita. Como estamos hablando son de compuestos, entonces yo puedo tener la siguiente formulita: número de moles, en este caso del NaCl, que es el soluto, va a ser igual a la masa en gramos del soluto sobre el peso molecular. Entonces tenemos que la masa en gramos es de ¿cuánto? De 5.8 gramos. Y el peso molecular de la sal, del NaCl, se halla de la siguiente manera. Busco en la tabla periódica el peso atómico del sodio, que es 23, y busco en la tabla periódica el peso atómico del cloro, que es 35.453, y lo sumo. Eso me da un total de 58,453 gramos por cada mol. Significa entonces que aquí cancelamos eso, cancelamos y me va a dar mol. Busco la tabla periódica, busco la calculadora y el resultado es 0,09 mol de NaCl. El mismo procedimiento vamos a hallar con el número de mol del caso del agua. La fórmula en este caso es, vamos a reemplazarla de una. Tenemos entonces que una masa de 100 gramos sobre el peso molecular del agua, que es 18 gramos por cada mol. Cancelo, busco la calculadora y me da como resultado 5.55 mol de agua. Listo, ya tengo los moles del soluto y tengo los moles del solvente. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar la fórmula que está aquí. Entonces reemplazo esta fórmula y arriba coloco entonces el 0,09 mol y abajo coloco la sumatoria de estos dos, que es 0,09 más 5.55 mol. Coloco 0,09 mol más 5.55 mol. Cancelo los moles,
Busco la calculadora y realizo la operación. Y me da como resultado 0,015. Esa es la fracción molar del soluto. Ahora, si quiero hallar la fracción molar del solvente, tengo en cuenta la siguiente fórmula. X, que es la fracción molar del soluto, más la fracción molar del solvente, debe ser igual a 1. Como estamos hablando de la fracción molar de una solución, significa que en una solución va a haber una parte del soluto y una del solvente. Como ya tenemos la del soluto, entonces despejamos X del solvente va a ser igual a 1 menos la fracción molar del soluto. Entonces es sencillo, X del solvente va a ser igual a 1 menos 0,015. Entonces busco la calculadora y tengo en cuenta lo siguiente, hago una resta y obtengo como resultado que la fracción molar del solvente es 0,98. De esa manera entonces le damos respuesta a la pregunta que determina la fracción molar del agua y la de la sal. Ejercicio número 2. Este es un problema de dilución. Entonces se calcula el volumen final de una solución 0,5 molar a partir de 300 mililitros de ácido clorhídrico al 2 molar. Vamos a diluir esta concentración de 2 molar, vamos a diluir a 0,5 molar. Quiere decir que a estos 300 mililitros se le va a agregar agua para diluir esta concentración. Entonces miremos cómo se hace el proceso. Otra vez datos del problema. Entonces tenemos que hay un volumen inicial que es igual a 300 ml y tenemos una concentración inicial que va a ser igual a 2 molar. Tenemos una concentración final que es igual a 0,5 molar y vamos a hallar un volumen final que es el volumen final que es el que vamos a hallar X. Para resolver ese tipo de ejercicio es necesario conocer la siguiente fórmula. Volumen inicial por concentración inicial va a ser igual a volumen final por la concentración final. Entonces, como estamos hablando de molaridad, entonces aquí hay que pasarlo a litro. Significa que esto se divide entre 1000 y me va a dar 0,3 litros. Entonces, como el ejercicio me está pidiendo es el volumen final, yo tengo que despejar la concentración final y me quedaría volumen inicial por la concentración inicial. Esto está multiplicando, pasaría a dividir concentración final. Va a ser igual a volumen final. Listo, lo que hay es que despejar la fórmula. Volumen final va a ser igual. Volumen inicial a 300, pero en litro es 0,3 litros. Por, tenemos la concentración inicial. ¿Cuánto? 2 molar.
que significa 2 moles por cada litro. Entonces 2 molar. Eso dividido a la concentración final, que es 0,5 molar. Entonces cancelo este. Volumen final, busco la calculadora y hago la operación. Y me da como resultado que el volumen final es 1.2 litros. Al convertir este resultado 1.2 litros a mililitros, voy a tener un volumen final de 1200 mililitros. Entonces miren, inicialmente ¿cuánto teníamos? Inicialmente teníamos una concentración de 2 molar y teníamos un volumen de 300 mililitros. Para diluirlo a 0,5 molar, entonces le debo agregar aquí agua. ¿Cuánto le voy a agregar? Le voy a agregar 900 mililitros de agua para que me llegue a un volumen final de ¿cuánto? De 1200 mililitros. Cuando ya llegue a ese volumen de 1200 mililitros, entonces voy a tener la nueva concentración final, que es esta, 0,5 molar. Y así, entonces hacemos el proceso de dilución. Ejercicio número 3. Dice, explica la forma de preparación de 500 mililitros de una solución al 0,4 molar de hidróxido de sodio a partir de una solución de 0,8 molar de NaOH. Es un ejercicio de dilución. Entonces aquí tenemos unas concentraciones y unos volúmenes. Entonces dice, explica la forma de preparación de 500 mililitros de una solución 0,0 molar. Entonces, tenemos un volumen final y tenemos una concentración final. El volumen final es de 500 mililitros. Y la concentración final es de 0,4 molar. A partir de una solución al 0,8, es concentración inicial 0,8 molar. ¿Qué tengo que hallar? ¿Qué volumen inicial debo tener para preparar esa solución? ¿Okay? ¿Qué volumen debo tener? Entonces hacemos volumen final por concentración final va a ser igual a volumen inicial por concentración inicial. Como yo tengo es que buscar el volumen inicial, entonces este que está dividiendo pasaría está multiplicando, pasaría a dividir. Yo puedo tener esta fórmula o puedo tenerla así, da lo mismo. Volumen inicial por concentración inicial va a ser igual a volumen final por concentración final. Me da lo mismo, pero lo que necesito es reemplazar es esto. Entonces, volumen inicial va a ser igual a volumen final por concentración final sobre la concentración inicial. Reemplazo los valores. Volumen final 500 mililitros. Al convertirlo a litro lo divido entre 1000 y eso me da 0,5 litros. Por la concentración final 0,4 molar.
dividido entre 0,8 molar. Cancelo las molaridad aquí y cancelo acá. Busco la calculadora y multiplico ese valor en la calculadora y me da que un volumen inicial es de 0,25 litros. Al llevarlo a mililitros, eso significa que el volumen inicial es igual a 250 mililitros. ¿Qué significa entonces? Que yo debo tener una concentración inicial de 250 mililitros. Esos 250 mililitros deben de tener una concentración del 0,8 molar. Y entonces para llegar a 500 mililitros, que es lo que necesito, le debo agregar 250 mililitros de ¿qué? De agua. Al agregarle esos 200 mililitros de agua, lo que estoy haciendo es que voy a diluir esto que está aquí a 0,4 molar. ¿Cierto? Entonces, en la explicación de la forma como se prepara, yo tengo que sacar, por ejemplo, de 1 litro de esta concentración 250 mililitros. Agregarle 250 mililitros de agua para obtener 500 mililitros al 0,4 molar. Esa es la respuesta y la explicación del ejercicio. Ejercicio número 4. Dice, se mezclan 100 mililitros de ácido clorhídrico al 0,2 molar con 300 mililitros de ácido clorhídrico al 0,1 molar. La pregunta es calcular la concentración final de la mezcla. Entonces, tenemos que el soluto es el mismo. Tenemos diferentes volúmenes. Tenemos diferentes concentración. Entonces es una mezcla de soluciones. Y hay que conocer entonces la siguiente fórmula, que es volumen final por concentración final va a ser igual volumen 1 por concentración 1 más, son volúmenes aditivos, volumen 2 por concentración 2 y así sucesivamente. Vamos a calcular la concentración final. Concentración final. Es decir, vamos a calcular esto. Entonces, concentración final va a ser igual a volumen 1 por concentración 1 más volumen 2 por concentración 2. Y eso lo voy a dividir como este volumen que está aquí, está multiplicando, pasa a dividir. Se divide entre volumen final. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar esos valores. Entonces empezamos a reemplazar. Concentración final, que es la que voy a hallar, va a ser igual al volumen inicial. Al volumen inicial es 100 ml. Convertido al litro es 0,1 litro. Por eso lo multiplico por 0,2 molar. Más volumen 2, 300 mililitros, que es 0,3 litros por 0,1 molar. Y lo divido en el volumen final. ¿Cuál es el volumen final?
100 mililitros más 300 mililitros me daría 400, que al pasarlo al litro es 0,4 litros. ¿Ok? Entonces busco la calculadora y hago la siguiente operación matemática. Busco la calculadora y el resultado me da 0,125 molar. Entonces lo que estoy haciendo es mezclando dos soluciones. Al mezclar las dos soluciones, solución inicial 1, solución 2, entonces voy a obtener una mezcla que es la solución 3 con las diferentes soluciones que tengo. De esa forma entonces doy respuesta a la pregunta del problema. Bueno, con esto termino las explicaciones, espero que le hayan servido.